Sáquenlo del vuelo. No voy a trabajar con un mexicano en mi cabina. Eso dijo con el dedo señalando a un hombre de 32 años, moreno, con uniforme de copiloto perfectamente planchado, delante de toda la tripulación y delante de las cámaras del aeropuerto. Lo dijo mirándolo con la misma cara que se pone para señalar algo que no debería estar ahí. Ese hombre había estudiado 8 años para estar en esa cabina. Había volado 4,200 horas. Había dejado a su familia en Culiacán para llegar hasta ahí, y el capitán Robert Hargrove lo despachó en 5 segundos. El copiloto no protestó, no se movió. Se quedó parado con la bitácora de vuelo en la mano y los ojos fijos en el horizonte de la pista. 6 horas después, ese mismo hombre estaba solo en la cabina más grande que había pilotado en su vida, a 11,000 metros sobre el Pacífico, con un motor fallando, con 340 pasajeros dormidos detrás, y con la costa de México como única opción de sobrevivir. Lo que hizo en la siguiente hora y 20 minutos es algo que los instructores de aviación estudian hasta hoy. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es lo que el capitán Hargrove descubrió sobre ese copiloto cuando llegaron a tierra. Algo que nadie sabía. Algo que ese hombre cargaba en la cartera desde hacía 12 años. Algo que cuando lo escuches va a reescribir todo lo que ya sentiste. Guarda ese nombre. Jesús Valenzuela, 32 años, Culiacán, Sinaloa. Y lo que van a hacer con esas manos que Hargrove miró con desprecio va a demostrar algo que ninguna academia de aviación puede enseñar: que México no necesita permiso para salvar vidas. Primero necesitas saber exactamente lo que pasó ese lunes, porque lo que pasó no fue un malentendido, no fue tensión entre colegas, fue algo que toda la tripulación del vuelo 447 escuchó y que nadie olvidó. La aerolínea era Continental Pacific Airways. Ruta: Los Ángeles a Tokio. Con escala técnica en Honolulu. El capitán Robert Hargrove llevaba 28 años volando esa ruta. El piloto más condecorado de su aerolínea, 54 años. Dallas, Texas. El hombre cuyo nombre aparecía primero en la lista cuando había que asignar los vuelos más difíciles. El hombre que había aterrizado en condiciones que habrían paralizado a cualquier otro. El hombre que llevaba 28 años creyendo que su cabina era su territorio, y que en su territorio las reglas las ponía él. 3 semanas antes del vuelo 447, en una reunión de directivos de la aerolínea, Hargrove había dicho algo que el área de recursos humanos registró en actas. Dijo que México no cumplía sus estándares operacionales, que las torres de control mexicanas tenían protocolos distintos a los americanos, que la formación de los pilotos mexicanos no era comparable con la formación estadounidense, y que mientras él fuera capitán de esa aerolínea, ningún vuelo suyo tocaría suelo mexicano. Lo dijo tranquilo, con la autoridad de quien lleva 28 años teniendo razón. Los directivos tomaron nota. Nadie lo contradijo. El silencio en esa sala fue el primer ladrillo, y los ladrillos, como siempre, se cobran. Jesús Valenzuela había esperado ese vuelo 4 años. 4 años desde que entró a la aerolínea como copiloto de rutas domésticas. 4 años ascendiendo. 4 años demostrando con cada vuelo que no había llegado ahí por casualidad. Había llegado ahí porque su padre, don Ernesto, había pasado 32 años reparando aviones en el aeropuerto de Culiacán sin poder subirse a uno. Y porque su madre, doña Consuelo, había trabajado el turno de madrugada en el hospital durante 20 años para que su hijo pudiera pagar la academia de aviación. Y porque su abuela vendía tamales los fines de semana cuando faltaba dinero, para que Jesús pudiera volar. El lunes por la mañana, Jesús llegó al aeropuerto de Los Ángeles a las 4:30, con su uniforme planchado desde la noche anterior, con su bitácora bajo el brazo, con la foto de don Ernesto en la cartera, como siempre, desde el primer vuelo. La foto de su padre parado frente a un motor de avión con las manos llenas de grasa y una sonrisa que llegaba antes que él. Jesús llegó a la sala de briefing a las 5 en punto.
y se encontró con Hargrove. Hargrove lo miró como se mira algo inesperado en el lugar equivocado. Le preguntó al coordinador de vuelo quién era ese hombre. El coordinador le explicó: Jesús Valenzuela. Su copiloto asignado para el vuelo 447. Hargrove no dijo nada por 3 segundos. 3 segundos que la tripulación que estaba en esa sala contó en silencio. Y entonces dijo lo que dijo: sáquenlo del vuelo. No voy a trabajar con un mexicano en mi cabina. Jesús lo miró, sin rabia, sin orgullo herido, con esa calma. La calma de los hombres que saben lo que valen y no necesitan que nadie se los confirme. Apretó la bitácora y esperó, porque Jesús Valenzuela sabía algo que Hargrove no sabía todavía, que la aerolínea tenía un protocolo. Y ese protocolo decía que una asignación de tripulación no podía modificarse a menos de 3 horas del vuelo, sin causa operacional justificada. Jesús estaba asignado. El vuelo salía en 2 horas y 40 minutos. No había causa operacional. Solo había un piloto que no quería trabajar con un mexicano. El coordinador de vuelo se lo explicó a Hargrove en voz baja. Hargrove lo escuchó. Apretó la mandíbula. Miró a Jesús y dijo algo más. Lo que dijo después fue peor que lo primero, porque lo primero fue un insulto. Lo segundo fue una declaración. Dijo: en 28 años de carrera nunca he tenido un accidente. No pienso empezar hoy. Y entró al pasillo de embarque sin mirar atrás. Toda la tripulación lo escuchó. Jesús también. Y no dijo nada. Guardó la bitácora bajo el brazo y siguió hacia la cabina. Porque así son las cosas. Los hombres que de verdad saben lo que valen no responden con palabras, responden con trabajo. Si alguna vez alguien te señaló con el dedo y decidió quién eras antes de dejarte demostrar lo que sabes, entonces este canal es para ti. Suscríbete porque estas historias se cuentan para gente como tú y como yo. El vuelo 447 despegó a las 7:42 de la mañana. Con 340 pasajeros, con destino Tokio vía Honolulu, con Hargrove en el asiento izquierdo, con Jesús en el asiento derecho, con el Pacífico adelante, con la foto de don Ernesto en la cartera, como siempre. Y lo que iba a pasar en las próximas horas, don Ernesto lo habría reconocido. Porque don Ernesto sabía lo que se siente cuando el motor que reparaste responde en el momento en que más importa. Las primeras 4 horas fueron exactamente como Hargrove esperaba. En silencio. Hargrove no le habló a Jesús más de lo estrictamente necesario. Las respuestas de protocolo. Los checklists de rigor. Nada más. Jesús hacía su trabajo. Con precisión. Con la calma de quien lleva 4 años esperando este momento y no va a desperdiciarlo. A las 11:17 de la mañana, pasó algo que ningún sistema de alerta anticipó. Hargrove se llevó la mano derecha a la cabeza. Jesús lo vio desde el asiento de copiloto. Hargrove intentó decir algo. No pudo. La mano derecha cayó sobre los controles. El cuerpo se fue hacia adelante. Y el capitán Robert Hargrove, 28 años de carrera, el piloto más condecorado de su aerolínea, perdió el conocimiento. Un accidente cerebrovascular. A 11,000 metros sobre el Pacífico, a 1,800 kilómetros de la costa más cercana, con 340 personas dormidas detrás. ¿Puedes imaginar ese momento? El silencio de la cabina, los instrumentos sonando, el Pacífico negro debajo, y un copiloto de 32 años de Culiacán, Sinaloa, que 3 horas antes había sido señalado con el dedo, que tenía la foto de su padre en la cartera, que nunca había comandado un vuelo de esta magnitud, ahora solo, completamente solo, con la responsabilidad de 340 vidas en las manos. Jesús actuó. No en 1 minuto, no en 30 segundos, en 8 segundos. Los mismos 8 segundos que tardan los instructores de aviación en decir que eso es humanamente imposible. Estabilizó los controles con la mano izquierda. Activó el protocolo de emergencia médica con la derecha, llamó a la azafata jefa
y dijo algo que toda la tripulación de cabina recordó exactamente. Dijo: «El capitán necesita atención médica urgente. Yo me encargo del vuelo». 5 palabras: «Yo me encargo del vuelo». Sin drama, sin pánico, sin que la voz le temblara, con la misma calma con la que había llegado al aeropuerto a las 4:30 de la mañana. Lo que Jesús hizo en la siguiente hora y 20 minutos es algo que los manuales de aviación no pueden explicar del todo, porque los manuales explican procedimientos. Y lo que Jesús hizo no era solo un procedimiento, era 32 años de Culiacán en las manos. Era don Ernesto reparando motores con los dedos llenos de grasa mientras le decía: «Mijo, los aviones no son máquinas, son extensiones del hombre que los vuela». Era doña Consuelo trabajando de madrugada para que su hijo pudiera llegar hasta aquí. Era su abuela con los tamales de los domingos. Todo eso estaba en esas manos. En esas manos que Hargrove había mirado con desprecio. Jesús contactó a la torre de control de Honolulu. Les explicó la situación en 72 palabras exactas, sin palabras de más, sin tiempo que perder. Les dijo la posición del avión, el estado del capitán, el número de pasajeros y lo que necesitaba. La torre de Honolulu respondió en 20 segundos, pero había un problema. El vuelo 447 estaba a 1.800 kilómetros de Honolulu, y el motor número 2 empezaba a mostrar irregularidades de presión. No era una falla todavía, era una advertencia. Pero en aviación las advertencias se escuchan o se pagan caro. Jesús miró los instrumentos, calculó. Honolulu estaba a 1 hora y 40 minutos con viento en contra. La costa de México, Manzanillo, Colima, estaba a 1 hora y 5 minutos. Manzanillo tenía pista suficiente. Manzanillo tenía torre de control. Manzanillo estaba en el país que Hargrove había dicho que no cumplía sus estándares operacionales. Jesús no dudó. Contactó a la torre de Manzanillo. Necesitas conocer a don Ernesto antes de que termine esta historia, para que lo que viene después te golpee con todo su peso. Don Ernesto Valenzuela fue mecánico de aviación en el aeropuerto de Culiacán durante 32 años. 32 años reparando aviones, ajustando motores, revisando sistemas, haciendo que las máquinas que otros volaban siguieran en el aire, sin subirse nunca a una de ellas. No porque no quisiera, porque el dinero no alcanzaba. Porque un boleto de avión en la familia de don Ernesto era un lujo que no existía. Así que don Ernesto volaba de otra manera. Volaba cuando le ponía las manos a un motor y lo escuchaba responder. Volaba cuando ajustaba el último tornillo y sabía que ese avión estaba listo para llevar a alguien a algún lugar. Y cada vez que un avión despegaba del aeropuerto de Culiacán, don Ernesto lo miraba desde la pista, con esa mirada, la mirada del hombre que sabe que algo de él va adentro, que sus manos están en ese motor, que en cierta forma él también está volando. Jesús creció mirando eso, mirando a su padre mirar los aviones, y a los 6 años le dijo algo que don Ernesto repitió cada vez que alguien le preguntaba por su hijo. «Papá, yo voy a volar uno, para los 2». Don Ernesto lo miró, no dijo nada, le revolvió el pelo y siguió trabajando, porque así son los padres que saben que su hijo va a lograr lo que ellos no pudieron. No dicen nada, solo sonríen y siguen trabajando. Pero hay algo que Hargrove no sabía cuando Jesús entró a esa cabina el lunes por la mañana. No sabía que la foto que Jesús tenía en la cartera había viajado a 11,000 metros sobre el Pacífico. No sabía lo que cargaba ese copiloto en cada vuelo. No sabía por qué esas manos que señaló con el dedo nunca temblaron. Don Ernesto murió hace 12 años, un infarto, en el taller del aeropuerto, con las manos en un motor. Como siempre. Jesús tenía 20 años. Estaba en el 2º año de la Academia de Aviación. Doña Consuelo lo llamó a las 3 de la mañana. Jesús tomó el primer autobús a Culiacán. Llegó al amanecer. Fue al taller del aeropuerto.
Se paró frente al motor, en el que don Ernesto estaba trabajando cuando murió. Lo miró. Puso la mano en el metal frío. Le dijo algo en voz baja que solo él escuchó. Después sacó su teléfono. Le tomó foto a la sonrisa de don Ernesto en una foto vieja que alguien del taller tenía colgada. Esa foto que lleva en la cartera desde hace 12 años. Que llevaba cuando Hargrove lo señaló con el dedo. Que llevaba a 11,000 metros sobre el Pacífico. Que llevaba cuando aterrizó en Manzanillo. Y que llevaba cuando fue a ver a Hargrove al hospital. Lo que pasó en la frecuencia de radio entre Jesús y la torre de Manzanillo es algo que el controlador aéreo, Chano Guerrero, 58 años, 31 años en esa torre, contó después en una entrevista que dio una sola vez. Dijo que en 31 años nunca había escuchado una voz tan tranquila en una emergencia de esa magnitud. Dijo que cuando escuchó a Jesús describir la situación, la primera cosa que pensó fue: ese hombre sabe lo que hace. No lo pensó por los procedimientos, lo pensó por la voz, porque hay cosas que la voz dice que los instrumentos no miden. Y la voz de Jesús Valenzuela a 11,000 metros con 340 vidas, y un capitán inconsciente decía algo que no está en ningún manual. Decía: yo sé dónde estoy, y sé a dónde voy. Chano Guerrero despejó el espacio aéreo de Manzanillo en 4 minutos. Coordinó los servicios de emergencia en tierra. Le dio a Jesús los vectores de aproximación. Y le dijo algo que Jesús nunca olvidó. Aquí te esperamos. 3 palabras. Como si México hubiera estado esperando ese momento desde siempre. La aproximación duró 42 minutos, con el motor número 2 oscilando entre 83 y 87% de empuje, con 340 pasajeros que para entonces ya sabían que algo pasaba. Jesús habló a los pasajeros una sola vez. Dijo: señoras y señores, el capitán ha sufrido una emergencia médica. Estamos en manos del primer oficial. El avión está bajo control total. Aterrizaremos en el aeropuerto de Manzanillo, México, en aproximadamente 40 minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos con el cinturón abrochado. 40 segundos. Sin una palabra de más, sin una palabra de menos. Un hombre que a los 13 años ayudaba a su padre a cambiar filtros de aceite en el taller de Culiacán, le estaba diciendo a 340 personas que no iba a dejarlos caer. Y le creyeron. Porque la voz de Jesús Valenzuela era la voz de alguien que no promete lo que no puede cumplir. La voz de su padre. La voz de los hombres que trabajan con las manos y saben lo que cuestan las cosas. El aterrizaje fue a la 1:04 de la tarde. Hora de Manzanillo. Con viento cruzado de 12 nudos. Con visibilidad reducida por nubes bajas. Con el motor número 2 que para ese momento había bajado al 78%. Jesús tocó la pista con una precisión que el jefe de torre, don Aurelio Méndez, con 40 años de experiencia, dijo que no había visto en 20 años de recibir vuelos de emergencia. Las llantas tocaron el asfalto. Los frenos respondieron. El avión se detuvo. Y en la cabina, después de 1 hora y 20 minutos de silencio y control, Jesús Valenzuela cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Puso las manos sobre sus rodillas y respiró. Como respiran los hombres cuando terminan de hacer algo que no tenían garantizado que iban a poder hacer. Con gratitud. No con triunfo. Con gratitud. Afuera, los bomberos y los paramédicos rodeaban el avión. Adentro, los 340 pasajeros aplaudieron. No porque les pidieran, nadie les pidió nada. Aplaudieron porque el cuerpo hace eso cuando se da cuenta de que siguió vivo. Una señora de la fila 12 lloraba. Un hombre de negocios en primera clase que no había soltado los reposabrazos en 40 minutos. Los soltó. Y aplaudió. Con esas manos que habían estado blancas de apretar. En el aeropuerto de Manzanillo. En el país que Hargrove había dicho que no cumplía sus estándares. Hargrove fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Manzanillo. Los médicos mexicanos trabajaron 4 horas. Lo estabilizaron, lo salvaron. Cuando recuperó la conciencia al día siguiente,
Lo primero que preguntó fue dónde estaba. La enfermera le dijo, en Manzanillo, Colima, México. Hargrove no dijo nada. Miró el techo del cuarto, con los ojos del hombre que acaba de entender algo que no puede desaprender. El director del hospital entró esa tarde. Le dijo que el vuelo 447 había aterrizado sin un solo herido, que el primer oficial había manejado la emergencia con una precisión que sus colegas raramente veían, que los servicios de emergencia de Manzanillo habían respondido en 4 minutos, que el equipo médico del aeropuerto había tenido todo listo antes de que el avión tocara pista. Hargrove lo escuchó. Luego preguntó, ¿cómo se llama el primer oficial? Jesús Valenzuela. Hargrove cerró los ojos. Los apretó. Puedo verlo. Jesús llegó al cuarto de Hargrove al tercer día. Solo. Sin acompañante. Sin abogados. Solo. Hargrove estaba sentado en la cama, con el brazo derecho todavía débil. Los dos se miraron en silencio. Ese silencio que tienen los momentos en que dos personas saben exactamente lo que hay entre ellos, y ninguna sabe por dónde empezar. Hargrove habló primero. Me dijeron lo que hiciste. Jesús no respondió. Hargrove le dijo que el jefe de operaciones le había dado el informe completo, que los instructores de simulador habían revisado la grabación del vuelo, que lo que Jesús había hecho en esa cabina era algo que el 26% de los pilotos comerciales con su experiencia no habrían podido replicar. Jesús escuchó, sin orgullo en la cara, con esa calma de siempre. Hargrove lo miró y le hizo la pregunta que hacen los hombres cuando finalmente están listos para escuchar la respuesta. ¿Por qué lo hiciste? Jesús lo pensó. Un momento. Y dijo algo que Hargrove repitió después en cada entrevista que le hicieron, que está escrito en el informe oficial del incidente del vuelo 447, que el capitán Hargrove tiene enmarcado en su oficina en Dallas. Jesús dijo, el cuidado no es un intercambio, capitán. No lo das cuando te lo merecen. Lo das porque eres quien eres. Hargrove no respondió, porque no había respuesta, porque eso no se responde. Solo se recibe, solo se carga. Luego extendió la mano derecha, todavía débil, todavía temblando un poco, y Jesús la tomó, con esas manos, las manos de mecánico que heredó de don Ernesto, las manos que Hargrove había señalado con el dedo 3 días antes, las manos que salvaron 340 vidas sobre el Pacífico. Al final de la visita, cuando Jesús ya se iba, Hargrove le preguntó algo que no esperaba. Le preguntó si había alguien esperándolo. Jesús pensó un momento. Mi madre está en Culiacán. La llamé cuando aterrizamos. Y mi padre no está, pero él también estaba en ese vuelo. Hargrove frunció el ceño. No entendió. Jesús sacó la cartera. Sacó la foto. Un hombre parado frente a un motor de avión con las manos llenas de grasa y una sonrisa que llegaba antes que él. Hargrove miró la foto. Miró a Jesús. ¿Quién es? Mi padre. Mecánico de aviación. 32 años reparando los aviones que otros volaban. Nunca se subió a uno. Murió antes de poder verme volar. Pero hoy estaba ahí, en ese motor que no falló, en esa torre que respondió, en estas manos. Hargrove no dijo nada por un momento. Luego miró la foto otra vez y dijo algo que Jesús guardó, que nunca ha repetido en público, que solo sabe doña Consuelo, y ahora tú. Hargrove dijo, dile que gracias. Jesús asintió y se fue. Lo que Hargrove hizo 6 semanas después es lo que nadie en la aerolínea esperaba. Pidió reunirse con los directivos. Se sentó en la misma sala donde 3 semanas antes había dicho que México no cumplía sus estándares. Y dijo algo diferente. Dijo que el vuelo 447 le había demostrado que llevaba 28 años equivocado sobre una cosa, que la competencia no tiene pasaporte, que la excelencia no tiene acento, que el hombre que salva 340 vidas a 11,000 metros sobre el Pacífico no merece ser señalado con el dedo en ningún aeropuerto del mundo.
Dijo que quería proponer algo, que quería que la aerolínea creara un programa de intercambio con academias de aviación mexicanas, que quería que el primer piloto en ese programa fuera Jesús Valenzuela. En el asiento izquierdo, como capitán, un directivo preguntó si estaba seguro. Hargrove los miró. En 28 años de carrera nunca he tenido un accidente. Pausa. Hoy sé por qué. Porque siempre hubo alguien cuidando algo que yo no veía. El acto de reconocimiento fue un martes de noviembre, en el aeropuerto de Los Ángeles. Hargrove de pie frente al micrófono, con la mano derecha todavía un poco menos fuerte. Habló 10 minutos. Habló de Jesús, de Manzanillo, de Chano Guerrero, de los médicos del hospital regional, y al final dijo algo que los que estaban ahí no esperaban de ese hombre. Dijo: el lunes anterior al vuelo 447 dije algo que no debí decir. Lo dije en voz alta, frente a toda la tripulación. Me equivoqué. Y me equivoqué de una forma que me va a costar el resto de mi vida. No porque salió en los periódicos, sino porque si hubiera logrado sacar a Jesús Valenzuela de esa cabina, 340 personas no habrían llegado a casa. Mirando a Jesús. Jesús Valenzuela no necesita mi reconocimiento. No lo necesitaba el lunes. No lo necesita hoy. Pero yo sí necesitaba darlo. Hargrove extendió la mano. Jesús la tomó. Y esta vez Hargrove no tembló. Esta vez apretó con todo. Con los ojos brillantes. Frente a las cámaras. Frente a todo el mundo. Un hombre de 54 años de Dallas, Texas, llorando. No de vergüenza, de algo más difícil que la vergüenza, de reconocimiento. Doña Consuelo supo del acto por la televisión. Estaba en su casa en Culiacán, con el café de la tarde, y vio a su hijo, de pie, con su uniforme, con un hombre americano tomándole la mano. Doña Consuelo fue a la cocina, tomó la foto de don Ernesto que tenía en la repisa, la que siempre había estado ahí, al lado de la Virgen y de la foto de boda. La miró y le dijo algo en voz baja, que solo ella escuchó. Ernesto, ya voló, nuestro hijo ya voló. Jesús voló su primer vuelo como capitán el siguiente marzo. Ruta Los Ángeles a Ciudad de México, con la foto de don Ernesto en la cartera. Como siempre. Cuando el avión levantó de la pista y los edificios de Los Ángeles se fueron haciendo pequeños debajo, Jesús miró por la ventana y sonrió. Con esa sonrisa que don Ernesto habría reconocido. La misma que aparece en la foto de la cartera, la que llegaba antes que él. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando el avión se detuvo en la terminal, la tripulación de cabina aplaudió. No porque les pidieran, sino porque así son las cosas aquí. Porque cuando alguien llega a donde tenía que llegar, México aplaude, sin que nadie lo ordene, sin protocolo, solo porque es lo correcto. México no necesita que nadie le diga cuánto vale. México lo sabe cada mecánico que pone las manos en un motor a las 4 de la mañana. Lo sabe cada madre que trabaja de madrugada para que su hijo pueda volar. Lo sabe cada controlador aéreo que despeja el espacio en 4 minutos cuando alguien lo necesita. Lo sabe don Ernesto desde donde esté. Lo sabe doña Consuelo en su cocina de Culiacán. Lo sabe Chano Guerrero en la torre de Manzanillo. Y ahora lo sabe el capitán Hargrove. No porque alguien le dio un discurso, sino porque a 11,000 metros sobre el Pacífico, cuando sus 28 años de carrera y sus estándares no le servían de nada, un mexicano de Culiacán, Sinaloa, tomó los controles y los trajo a todos a casa, sin pedir permiso, sin esperar que nadie le dijera que podía, porque así le enseñaron. Porque el cuidado no es un intercambio. No lo das cuando te lo merecen, lo das porque eres quien eres. Y Jesús Valenzuela siempre supo quién era, desde los 6 años, parado junto a su padre en la pista del aeropuerto de Culiacán, mirando despegar los aviones, diciéndole: «Papá, yo voy a volar uno, para los dos». Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo que no puedes nombrar del todo pero que reconoces,
Te pido una sola cosa. No te lo guardes. Mándaselo a ese padre que trabaja con las manos, a esa madre que trabaja de madrugada, a ese hijo que está lejos pero que lleva a su familia en la cartera. Déjame un comentario. Dime qué sentiste. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque aquí contamos las historias que demuestran que México no necesita la aprobación de nadie. México se demuestra solo. Como Jesús Valenzuela. Como Don Ernesto. Como cada mexicano que hace lo que tiene que hacer con dignidad, en silencio, sin esperar aplausos. Dale al botón y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia. Hay algo que Chano Guerrero no contó en la entrevista. Algo que guardó para él durante meses. Que salió una tarde en una conversación con su hija. Que su hija le pidió permiso para contar. Y que Chano aceptó. Porque hay cosas que merecen contarse. Esa tarde en la Torre de Manzanillo, cuando el vuelo 447 fue declarado emergencia, Chano Guerrero tenía algo en el cajón de su escritorio que nunca había sacado durante un vuelo. Una foto pequeña de su hijo mayor, Rodrigo, que había muerto 3 años antes, en un accidente de carretera, a los 27 años. Rodrigo, que había querido ser piloto, que había llenado solicitudes para academias de aviación, que nunca llegó. Chano guardaba esa foto en el cajón, no en la cartera, en el cajón, porque en la torre no había espacio para la tristeza, había espacio para el trabajo. Pero esa tarde, cuando la voz de Jesús llegó por la frecuencia de emergencia, Chano Guerrero hizo algo que no había hecho nunca en 31 años de carrera. Sacó la foto del cajón, la puso junto al radio, y trabajó, con Rodrigo ahí, con esa foto al lado. Chano no lo explicó de ninguna manera especial, solo dijo, sentí que Rodrigo también quería ayudar, y que si no podía volar, al menos podía estar ahí cuando alguien lo necesitaba. Los 340 pasajeros del vuelo 447 no supieron la mayoría de los detalles hasta semanas después, cuando los periódicos lo cubrieron. Cuando la aerolínea publicó el informe, cuando alguien en redes empezó a contar la historia desde el principio. Pero hubo una pasajera que sí supo desde el principio. Una mujer de Guadalajara que iba de vacaciones a Japón con sus 2 hijos adolescentes. Se llamaba Patricia, que había escuchado la voz de Jesús por el altavoz y había reconocido algo en esa voz que no supo nombrar hasta después. Patricia escribió algo en sus redes sociales esa noche desde el hotel de Manzanillo, donde los alojaron mientras el vuelo se reorganizaba. Escribió: hoy, un copiloto mexicano nos salvó la vida sobre el Pacífico. No tengo más palabras. Solo quiero que México sepa que ese hombre habló con una calma que ninguna turbulencia puede deshacer. Que aterrizó con una precisión que ningún miedo puede explicar. Y que cuando todo terminó y respiramos de nuevo, lo único que sentí fue orgullo. No de sobrevivir, de ser mexicana. Ese post lo compartieron 400,000 personas en 24 horas. De México, de Japón, de Estados Unidos, de todas partes. Y en cada comentario había algo parecido, algo que Patricia había dicho sin saber que lo estaba diciendo por millones de personas. Orgullo, no de sobrevivir, de ser mexicanos. La madre de Jesús, doña Consuelo, recibió una carta 3 semanas después del vuelo 447. Venía de Dallas, Texas, con letra de hombre mayor que no escribe seguido. Era de Hargrove. La carta era corta, 2 páginas. Hargrove le contaba quién era, le contaba lo que había pasado, le contaba lo que su hijo había hecho. Y al final le escribía algo que doña Consuelo leyó 3 veces antes de poder terminar. Hargrove le escribía: Señora Valenzuela, no soy hombre de muchas palabras, pero hay cosas que no se pueden quedar sin decir. Su hijo me salvó la vida, y con la mía, otras 340. Lo hizo después de que yo lo traté de una manera que no merece ningún ser humano. Lo hizo sin que le pidiera disculpas primero. Lo hizo porque así está hecho. Usted lo hizo así, usted y su esposo, que aunque no lo conocí, lo conozco.
porque está en cada cosa que hace su hijo, en sus manos, en su voz, en esa calma que no se aprende, se hereda. Gracias, señora. Doña Consuelo leyó esa carta, la dobló, la guardó junto a la foto de don Ernesto, al lado de la Virgen, al lado de la foto de boda, donde guardan las cosas que importan, las cosas que no se pierden, las cosas que se heredan de generación en generación, como las manos de mecánico, como la calma de los que trabajan con ellas, como la certeza de que cuando alguien necesita ayuda, los mexicanos no preguntan si lo merece, solo ayudan, porque así les enseñaron, porque así son, porque el cuidado no es un intercambio, no lo das cuando te lo merecen, lo das porque eres quien eres. Y doña Consuelo, en su casa de Culiacán, con su café de la tarde y la foto de don Ernesto en la repisa, sabe exactamente quién es. Lo supo siempre, lo sabe Jesús. Lo sabe don Ernesto desde donde esté, y ahora lo sabe el mundo. Jesús voló a Culiacán la semana siguiente al acto de reconocimiento. Llegó un domingo por la tarde. Doña Consuelo lo esperaba con la comida lista. Caldo de res, tortillas hechas a mano, el mismo caldo de siempre, el de los domingos. El de cuando Jesús llegaba de la academia y doña Consuelo lo tenía listo aunque no supiera exactamente a qué hora iba a llegar, porque las madres saben. Jesús entró a la casa, olió el caldo y sintió algo que a 11,000 metros sobre el Pacífico no había sentido, que estaba en casa, que todo lo demás, el reconocimiento, el acto, los periódicos, Hargrove, las 340 personas, todo eso era real. Pero esto también era real. Este olor, esta cocina, esta mujer que había trabajado el turno de madrugada durante 20 años para que él pudiera volar. Doña Consuelo lo miró cuando entró. No dijo nada. Le sirvió el caldo. Se sentó frente a él. Y cuando Jesús ya había tomado el primer sorbo, doña Consuelo le preguntó algo. No sobre el vuelo, no sobre Hargrove, no sobre los periódicos. Le preguntó, ¿cómo está tu avión? Jesús la miró, sonrió. Bien, ma. Está bien. Doña Consuelo asintió y siguió comiendo. Porque así son las madres de los hombres que hacen cosas grandes. No preguntan por las cosas grandes. Preguntan por el avión, por la salud, por si comió, porque saben que lo grande ya pasó, y que lo que queda es esto, el caldo, la mesa, los domingos, lo de siempre, lo que siempre ha valido más que cualquier reconocimiento. Don Aurelio Méndez, el jefe de torre de Manzanillo, retirado hace 2 años, tiene algo colgado en la pared de su sala. Una foto del vuelo 447 aterrizando. Tomada desde la torre, el avión tocando la pista, con el sol de Manzanillo de costado, con el Pacífico detrás. Debajo de la foto hay una frase que don Aurelio escribió con su letra. Dice, el día que México demostró que aquí te esperamos, no es solo una frase, es lo que somos. Don Aurelio no necesita más explicación que esa. Nadie que haya vivido ese día necesita más explicación. Chano Guerrero tiene la foto de Rodrigo en el cajón de la torre todavía. Ya no la guarda escondida, ya no necesita esconderla, porque aprendió algo ese día, que la tristeza y el trabajo no son opuestos, que se pueden tener los dos, que Rodrigo puede estar en el cajón y Chano puede hacer su trabajo. Y que a veces, cuando alguien llama con una voz que dice «Yo sé dónde estoy y sé a dónde voy», los dos juntos, Chano y Rodrigo, pueden decir «Aquí te esperamos» y cumplirlo. Eso es México, eso es Manzanillo, eso es la torre de control que el capitán Hargrove había dicho que no cumplía sus estándares. La misma torre que en 4 minutos despejó el espacio aéreo. La misma que dijo «Aquí te esperamos», la misma que cumplió. Como siempre cumple, como siempre ha cumplido, sin que nadie le diga que puede, sin esperar la aprobación de nadie. Aquí andamos, aquí te esperamos, siempre.